Bueno, Pablo Casado, bienvenido a la Argentina. Un viaje fugaz, pero con una agenda intensa, ¿no? ¿Cómo fueron las reuniones con Larreta, con Mauricio Macri y todo el equipo de Juntos por el Cambio? Tenía además muchas ganas de venir, lo que pasa que entre la pandemia, las elecciones aquí y también en España se ha ido retrasando, pero es verdad que para mí la agenda internacional es muy importante y sobre todo la agenda latinoamericana. Yo antes de estar en política me dediqué a la política internacional. Desde la Universidad Johns Hopkins tuvimos una iniciativa sobre la cuenca atlántica en la que, por cierto, Mauricio Macri participaba antes de ser político, y luego ya desde la Universidad de Georgetown previamente también hicimos una agenda latinoamericana en la que lo que venimos a reivindicar es que el vínculo de España con todos los países latinoamericanos se tiene que reforzar, y es verdad que en esta legislatura no se está haciendo. En la anterior estuvimos muy volcados en la resolución de la crisis financiera, y en la anterior Rodríguez Zapatero tuvo una agenda, en mi opinión, distorsionada sobre las alianzas en la región, pero yo creo que ahora ese vínculo se puede reivindicar aún más, y lo que pretendo hacer en esta mini gira es empezar en Argentina. Mañana iré a Uruguay, pasado mañana a Paraguay, el viernes iré a Chile, para reclamar una agenda por la libertad, es decir, que los políticos, los partidos que defendemos las democracias frente a las dictaduras, hagamos una alianza, no solo en Latinoamérica, en todo el continente americano, con los Estados Unidos, sino también con ese punto europeo en el que España, evidentemente por razones históricas, culturales, lingüísticas, es la puerta de entrada a la Unión Europea de los países latinoamericanos, o así debe serlo, como fue, por ejemplo, para Argentina con la negociación del Tratado Mercosur-Unión Europea. Y cuando usted habla de dictaduras acá en América Latina, ¿de qué países está hablando? Evidentemente de Cuba, que lo lleva siendo desde hace más de medio siglo. Mi abuela nació en Cuba, mi bisabuelo está enterrado en La Habana y por tanto sé muy bien de lo que hablo. Por supuesto de Venezuela, que según el último informe de Michelle Bachelet de Naciones Unidas, el régimen de Maduro ha asesinado de forma sumaria a miles de personas, tiene miles de presos políticos y ha generado una ola de exiliados de millones de personas. Y por supuesto también Nicaragua, la Nicaragua de Ortega, que ha aplastado a la oposición. Pero también hay otros países que tienen que definir si están a favor del Estado de Derecho, a favor de la libertad individual y de la economía de mercado, o directamente van a ir en una senda de ese socialismo del siglo XXI que acaba en pobreza, en miseria y en opresión a la disidencia. Y me estoy refiriendo a ver en cómo evoluciona el gobierno boliviano, el gobierno peruano, el nuevo gobierno de Honduras, y muy en especial también nos interesa cuál va a ser la evolución de Argentina después de esos resultados muy esperanzadores de la oposición en las elecciones del Paso. Y hoy en el almuerzo, como decía, pues he tenido la oportunidad de estar con la mayoría de los partidos, tanto con el PRO como con el peronismo moderado, como con el Partido Radical y sus líderes, que tienen muy claro que hay una esperanza de futuro para Argentina más allá de lo que supone el kirchnerismo y el actual gobierno de Fernández. ¿Usted tuvo la intención de tener algún acercamiento, si bien son algunas horas nomás que está acá en Argentina, de tener algún acercamiento con el gobierno de Fernández? Y en ese caso, ¿usted cómo ve la relación de Fernández con esos gobiernos que usted denomina dictaduras de la región? Yo creo que Argentina no está teniendo una voz a favor de la libertad en estos países, como por ejemplo está teniendo Uruguay, con la posición firme y muy clara del presidente Luis Alberto Lacalle en las últimas cumbres en las que se ha enfrentado a estos países, porque lo que pedimos no es una cuestión política, no es una cuestión de partido, es una cuestión de libertad. Lo que queremos para Nicaragua, para Cuba o para Venezuela es lo mismo que yo pido para España: que la gente tenga prosperidad, que pueda tener acceso a los alimentos más básicos, que pueda salir de la pobreza, pero también que tenga libertades para expresarse, para participar políticamente o para manifestarse. Yo hasta hace 2 semanas con Junior García, nada más llegar a España ante las amenazas de ser detenido. Tengo una relación de amistad con Leopoldo López, con Juan Guaidó, y por supuesto estamos ahora también muy pendientes de lo que los opositores nicaragüenses les está pasando y están sufriendo en las cárceles. Hasta 7 candidatos opositores han acabado entre rejas por ese matrimonio que quiere perpetuarse en el poder sin democracia. Y creo que España tiene un papel en eso, y por eso no entiendo que el expresidente Rodríguez Zapatero lleve 15 días de gira por la región
blanqueando el régimen de Maduro, negando que Cuba, la Cuba de los Díaz-Canel y Raúl Castro, es una dictadura, o no levantando la voz contra lo que ha pasado en las últimas elecciones nicaragüenses. Y yo le pido a Pedro Sánchez que lo haga, porque España siempre ha sido un país que ha hablado muy claro, no solo con el Partido Popular, de Rajoy y de Aznar. Felipe González ha sido un líder que siempre ha defendido las democracias. Y yo lo que pido en esta alianza por la libertad es que mandatarios en el poder, exmandatarios de ambas formaciones políticas, de ambas ideologías, tanto la socialdemocracia moderada como el conservadurismo liberal o cristiano-demócrata moderado, pueda tejer esa reivindicación de principios y valores que tienen que estar por encima de las siglas políticas, pero sí a favor de los derechos fundamentales. Ahora, hay un lazo muy fuerte entre Venezuela y España, usted mismo mencionó a Leopoldo López, a Guaidó. ¿Qué salida se imagina? Porque realmente, bueno, en estos últimos días hubo noticias de la oposición venezolana, con algunas internas dentro de la oposición. ¿Qué salida se imagina usted para Venezuela? Las salidas son las elecciones libres, no esta farsa electoral que hemos visto, y creo que hasta entonces Europa tiene que aumentar las sanciones al régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro, porque lo que están haciendo después de arruinar a la población venezolana y explotar todos los recursos es llevarse las riquezas a Europa. Están comprando edificios enteros en Madrid, están llevando a sus hijos a las universidades más caras y están llevando todo el dinero de esta cleptocracia chavista a comprar activos inmobiliarios y sociedades opacas. Entonces, lo que pedimos es que haya unas sanciones para que no permitamos que se lucren con la opresión y con el robo de las riquezas de los venezolanos. Eso yo creo que sería muy útil para que al final haya una apertura hacia un régimen democrático, como lo fue la posición común de Europa con Castro, que en cuanto se abandonó, les ha permitido perpetuarse incluso más allá de los hermanos Castro en la figura de Díaz-Canel. Pero algo se está despertando en estos países, y es que la libertad siempre se acaba imponiendo. Lo hemos visto con la pandemia. La gente lo que no quiere es que le prives de las libertades, incluso cuando estás gestionando mal lo más sagrado que es la salud. Las cifras de incidencia de contagios y de muertes por habitante que ha habido en los países sin libertades son mucho peores, pero sobre todo la afectación en la miseria, en la pobreza, en lo que es no tener ni siquiera la capacidad de salir adelante con un empleo digno. Por eso no hay una política más progresista, más solidaria, que el pedir que en base a la libertad se conquiste la prosperidad con políticas económicas que funcionen, como por ejemplo es lo que se está pidiendo ahora mismo desde la oposición argentina. Pablo, usted mencionó varios gobiernos de la región y justamente va a ir el viernes a Chile, donde estamos próximos a un balotaje. ¿Se va a reunir con alguno de los candidatos? ¿Tiene alguna mirada sobre esta contienda entre dos perfiles tan distintos? Nuestra posición, como ha sido el viaje a Argentina, es reunirnos con los partidos que compartimos, digamos, alianza política, sea la IDC o la IDU. Por eso hemos estado aquí en Buenos Aires con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y no hemos estado con el gobierno de la República Argentina. Por tanto, en Chile estaremos con el presidente Piñera en La Moneda y estaremos con la fundación en la que están varios de sus ministros, pues viendo cuál va a ser el futuro para este país tan importante. Yo lo que tengo que decir es que la gestión del presidente Piñera, como fue la gestión del presidente Macri aquí en Argentina, ha tenido un gran componente de desestabilización por parte de las fuerzas de izquierda, pero ahora se ve que tuvieron políticas eficaces que, si se mantuvieran en el tiempo, mejorarían mucho el día a día de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, he estado analizando ahora en el almuerzo cómo es posible que con la riqueza mineral, gasista, petrolífera, agrícola, ganadera, turística de Argentina podamos tener estas tasas de más de un 50% de inflación, esas tasas escandalosas de pobreza, incluso de pobreza infantil. Bueno, pues porque no hay una buena gestión. Yo por eso, con todo respeto, porque no estoy aquí para opinar de la política interna, y yo para eso soy siempre muy respetuoso, creo que hay un nuevo horizonte de esperanza en el que se pueda gestionar mejor, y eso va a redundar precisamente en los más desfavorecidos. Aquellos que dicen el centro derecha gobierna para las personas que tienen recursos, es todo lo contrario. Una gestión eficaz hace que al final la riqueza llegue a todos, hace que el estado del bienestar se pueda mantener, hace que los servicios públicos sean mejores, y eso
que es lo que estamos haciendo cuando gobernamos en Europa, sería absolutamente posible y necesario en países tan ricos como es el caso de Argentina. Ahora, quedó afuera de la gira un país muy importante de la región y sobre todo para el acuerdo de la UE y Mercosur como es Brasil. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Brasil y tiene algún contacto con el gobierno actualmente de Bolsonaro? Por ahora no nos ha dado tiempo porque eran muchos países en pocos días. Poco tiempo. El próximo trimestre estaremos en Ecuador visitando a Guillermo Lasso, que ya estuvo en su toma de posesión en Quito, a Iván Duque, que también estuvo en su toma de posesión en Bogotá, y probablemente vayamos a Perú, donde se me ha concedido un doctorado honoris causa. Y nos gustaría, por supuesto, también tener una relación con Brasil, que es un país fundamental también para España, con el que hemos tenido muy buena relación con el partido del expresidente Cardoso, con el que yo he tenido la posibilidad de reunirme con el gobernador de Río Grande do Sur recientemente en Madrid, que es una de las nuevas apuestas del PSDB, y por ahora no he tenido relación con el partido en el gobierno ni tampoco con el Partido de los Trabajadores, aunque sé que tanto Dilma Rousseff como Lula da Silva han estado en contacto con Rodríguez Zapatero y con Pablo Iglesias recientemente. Por tanto, yo creo que nuestra alianza política para Brasil es una alianza más moderada, digamos más eficaz en la gestión económica, y estoy convencido que un país tan importante también para los intereses españoles y de sus empresas pues seguirá en una senda de economía de libre mercado y de sostenibilidad del estado del bienestar. Hablando de moderación, pareciera que hay un desafío que está creciendo tanto en América Latina como en Europa de la extrema derecha creciendo y ganando cada vez más adeptos. ¿Cómo se hace desde la centro derecha para lidiar con esa extrema derecha, como para contenerla en cierta manera? La receta para combatir los populismos es no disfrazarse de populista. Y los populistas suelen plantear recetas fáciles para problemas complejos, engañando a la gente. Se infiltran en las instituciones para luego vaciarlas, habiendo llegado por cauces democráticos, debilitan las constituciones y las propias instituciones y el Estado de Derecho para perpetuarse en el poder. Nosotros no somos así. Nosotros queremos decir la verdad a los ciudadanos, aunque a veces sea dura, como yo estoy haciendo en España, hablando de la mala gestión de la pandemia, de la mala gestión económica, pero al mismo tiempo reforzando las instituciones, llegando a acuerdos para el refuerzo del propio Estado y dando una alternativa moderada de centro en la que muchas veces incluso los socialdemócratas se pueden sentir identificados. Nuestra apuesta es bajar impuestos, pero bajando impuestos recaudamos más dinero, con ese dinero se financia mejor la sanidad pública, la educación pública, el sistema de pensiones, y eso hace que haya más bienestar y haya más prosperidad. Y eso ha funcionado en Europa. Eso es compatible con tener una posición estratégica de defensa o de seguridad firme, de unidad nacional firme, también de independencia judicial, o por qué no decirlo, de seguridad ciudadana. Pero ese es el orden. Cuando hay prosperidad es como mejor se pueden proteger las libertades. Esto es, yo creo que la receta que siempre ha funcionado. Y nosotros lo que pensamos es que el papel de España en Latinoamérica siempre ha sido muy positivo. Ahora que hay un revisionismo de una leyenda negra contra la hispanidad que estamos viendo en México, pero también para otros países como Perú o como Bolivia, es momento para reivindicar que estos 5 siglos de historia a ambos lados del Atlántico han sido muy fructíferos para ambas partes. Yo siempre recuerdo la Constitución española de 1812, que hablaba de los españoles de ambos hemisferios. Ese mestizaje, esas inmigraciones de ida y vuelta, porque yo tengo familia en México, pero del mismo modo sé que hay muchas personas de Latinoamérica que ahora están viniendo a España por la crisis, eso ha generado siempre lo mejor para ambos países y creo que en esas ideas de la libertad, pero también de la prosperidad es como más podemos avanzar. Y en ese sentido hay un punto interesante, no sé si usted notó en España una mayor cantidad de inmigración que va desde la Argentina y cuáles son las posibilidades y las oportunidades que tienen los argentinos que llegan a España. Bueno, España siempre ha sido un país que ha recibido inmigrantes, pero que ha sido un país emigrante. ¿Cuántos españoles tuvieron que venir a Argentina para escapar del hambre y de la dictadura? Muchísimos. Y Argentina nos recibió con los brazos abiertos. Por tanto, en los momentos de dificultad económica en Argentina, ese viaje se ha hecho en sentido inverso, y es verdad que la lengua, la cultura, la historia nos ayuda.
porque no ha habido un problema de inmigración latinoamericana en España, incluso en las legislaturas, como la legislatura de José María Aznar, en la que recibimos 4 millones de inmigrantes latinoamericanos en un país que entonces tenía 45 millones de habitantes. Pero nunca hubo ningún tipo de problema, porque ese mestizaje, insisto, se lleva produciendo desde hace siglos. Ahora yo creo que la situación económica en España hace que no recibamos mucha inmigración, porque tenemos mucho paro y porque hay una situación en la que incluso hay jóvenes que están volviéndose a plantear emigrar. Pero creo que en un futuro, si logramos recuperar el gobierno de España, eso se va a revertir, eso se va a evitar, porque nuestro plan es un plan reformista de mejorar la flexibilidad laboral, bajar la burocracia, bajar los impuestos, permitir que haya una mejor educación para una formación profesional de los jóvenes, abaratar la vivienda, permitir ayudas a las familias jóvenes para que puedan tener más hijos. En España hay un problema gravísimo de natalidad que pone en riesgo el sistema de pensiones y de prestaciones sociales. En definitiva, queremos hacer una revolución en positivo para las nuevas generaciones en España. Y yo creo que eso, bueno, pues nos va a permitir, por ejemplo, ser un polo de atracción de empresas tecnológicas. Nosotros queremos ser el Silicon Valley europeo, o por ejemplo, hacer que seamos el centro mundial del español, no solo en cuanto a la educación superior, sino también el aprendizaje, que cada vez está más de moda en países como no solo Norteamérica, sino China y países asiáticos. Por tanto, tenemos mucho por delante, veo el futuro con optimismo, pero creo que la situación económica se tiene que sacar adelante con reformismo. Usted ya habla pensando en un gobierno del PP, lógicamente, y pensando en las elecciones, ya sean en 2023 o, bueno, si se llegaran a adelantar también. ¿Usted cómo se imagina una eventual coalición si llegara a ser necesario llegando al poder? Hablamos de los temas de la extrema derecha, el centro derecha. ¿Cuáles son sus límites eventualmente si ustedes tuvieran que llegar a negociar con Vox, por ejemplo? Nosotros queremos gobernar en solitario. Eso, lo óptimo sería una mayoría absoluta, que ahora no nos concede ninguna encuesta, pero si no, es tener más escaños que la izquierda y los nacionalistas, para que no haya una alternativa. Y en ese momento nosotros podemos hacer como hizo Mariano Rajoy en el año 2016, en el que ofreció una gran coalición al Partido Socialista, o podemos hacer como se ha hecho recientemente en la Comunidad de Madrid, en la que Vox ha apoyado el gobierno regional, pero sin ninguna contraprestación, ya que no había una alternativa enfrente que pusiera en riesgo la formación de otro gobierno. Eso creo que es lo importante, sobre todo cuando tenemos un programa muy reformista que no va a estar nunca al 100% de acuerdo ni con Vox ni con el Partido Socialista. Queremos ser un partido como somos, europeísta, atlantista, moderado, reformista, y en muchas cosas ni la izquierda ni Vox coincide con nosotros, por tanto esperamos que nos dejen gobernar y creo que es lo que está ahora pasando. Ahora el Partido Popular gobierna en 6 autonomías, en 2.800 ayuntamientos, en la propia Unión Europea, y ha gobernado 15 años en España, en el periodo democrático, con un resultado muy positivo que recuerdan todos los españoles en la mayor creación de empleo de la historia. Para ir cerrando, Pablo, mencionó recién las encuestas. Las últimas encuestas muestran una leve baja de la intención de voto al PP, y muchos analistas se lo atribuyen a la interna o las discusiones internas con Díaz Ayuso. También hoy se reunió con la gente de Juntos por el Cambio, que a su vez también están manejando sus internas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la manera de afrontar justamente puertas adentro esas internas y que no afecte a la opinión pública y la intención de voto al partido? Es yo creo que muy destacable que el Partido Popular, apenas 2 años después de la investidura de Pedro Sánchez, ya esté por encima de las encuestas. Es algo que la verdad es que nadie podía prever hace apenas unos meses, pero esa tendencia se lleva ya manteniendo prácticamente un año y con alguna oscilación nos está situando con 20 escaños, 25 o 30 escaños por encima del Partido Socialista, lo cual ya se convierte en una tendencia estructural, no solo coyuntural, aunque las elecciones en Madrid fueron muy importantes para despertar esa ilusión, con una candidatura muy renovada, muy esperanzadora, como lo fue también el Ayuntamiento de Madrid o la Junta de Andalucía, que nunca habíamos gobernado en la historia democrática, o ayuntamientos muy importantes. Y
Y esa nueva generación de políticos creo que estamos reconectando también con los jóvenes y al mismo tiempo con aquellos que lo que quieren es que haya una gestión eficaz y más allá del sectarismo, del revisionismo histórico. Entonces yo lo que puedo decir es que el Partido Popular está muy unido, está ahora mismo después de unos años muy complicados, porque yo recibí el Partido Popular como tercera fuerza en España, nos había sorpasado el PSOE, pero también Ciudadanos. Ahora Ciudadanos prácticamente ha desaparecido. Antes la gente decía que nos iba a sorpasar Vox, ahora ya todo el mundo asume que Vox no va a superar nunca al Partido Popular. Entonces yo soy muy optimista, tenemos muy buenas expectativas electorales, pero sobre todo tenemos muy buenas experiencias de gestión y yo creo que en las próximas elecciones, sean cuando sean, porque dependen de Pedro Sánchez convocarlas, conseguiremos otra vez el gobierno de España, volveremos a mejorar la economía y la crisis social brutal que sufrimos, pero también, sobre todo, estando aquí en Buenos Aires, recuperaremos el vínculo atlántico, nuestro papel en Latinoamérica. No entendemos que Pedro Sánchez en 3 años solo haya visitado 2 países latinoamericanos. Creo recordar que ha sido Costa Rica y Argentina. Y sinceramente tenemos que estar mucho más presentes y tenemos que demostrar que nuestra alianza por la libertad acaba también en la prosperidad y en un mundo mejor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros.